¿Y quiénes hacen? No, las organizaciones, porque tienen que sobrevivir, y para hacer eso tengo que reducirle el precio al productor para poder cubrir esos costos de formación, de capacitación, de equipos y maquinarias. No hay formas más que a la asamblea y convencer la importancia de hacer estas reinversiones. Legislación y políticas excluyentes. La legislación, como bien hemos dicho, castiga la asociatividad. Y el Estado, lamentablemente, es un Estado que no escucha, sino al grito. El Estado escucha a que le bloquea la carretera o lo grita. Pero a quienes tenemos capacidad de propuestas, no nos escucha y nos excluye. Y por eso es que necesitamos cambiar esa modalidad. Y tenemos por ello experiencia y propuesta. Y quiero aprovechar aquí la presencia del viceministro de Produce, para pedirle que corrija una medida de exclusión. Se ha generado en el mes de el año pasado, en el mes de octubre, una resolución 4449, resolución ministerial 449, que crea un grupo de trabajo de promoción de cafés especiales. Lo lidera ADEX. Lo lidera la Cámara de Comercio de Lima y ADEX. Y a los productores que han trabajado, y la Junta Nacional del Café, como igualito para el cacao, estamos excluidos. Que han hecho el trabajo, la inversión, el conocimiento, la articulación, no figuramos. Entonces, ¿y qué medidas van a recomendar y plantear? Entonces, estas cosas son las que necesitamos que se corrijan en el corto plazo. Finalmente, alternativas. En este país necesitamos crear confianza entre los actores privados y el Estado. Y para eso significa crear una institucionalidad público-privada concertadora y legítima, quiere decir que represente a los productores organizados, no a cualquiera que grita, ¿no?, en la calle. Y ustedes en las negociaciones últimas han visto y han sido testigos que más eran los gritos que las propuestas de calidad para este proceso. Y la exclusión va contra un derecho constitucional, que nadie puede ser excluido en estas negociaciones. Desarrollo de capacidades empresariales y técnicas es lo que se necesita. Una legislación cooperativa de fomento que fortalezca capacidades de gestión en la cadena de valor, con empoderamiento creciente de los eslabones de valor agregado. Aquí quiero que me permitan, y sobre todo al congresista Miguel Ángel Torres, la estructura del Estado es de exclusión del sector agrario. Más o menos tiene como 30 y tantos años una estructura estanco en la promoción del agro. Le da al sector agrario solo la responsabilidad de promoción de los productos primarios. Corresponde a Produce el tema de transformación y comercio interno. Y le da a Mincetur el tema de Y entonces todo el enfoque de cadena se cae, se cementa, y eso genera incompetencias, genera desencuentros y hasta factores de corrupción. Entonces, para el agro es necesariamente clave que podamos darle la estructura de gestión integral, y por eso es que ese proyecto de ley de reestructuración del Minagri es más de lo mismo y no escucha a los actores que tienen una visión de desarrollo. Y finalmente, la última, y aquí termino, las ideas de legislación que nos interesan. Legislación cooperativa especializada por naturaleza de ciclos productivos, etcétera. Quiere decir que no podemos generar una ley que no tenga realidad, acercamiento a la realidad. Y por eso es que nuestra inquietud es que generemos una ley específica para el sector de cooperativas agrarias, que son de café, de banano. ¿Cuántas líneas? 30 líneas de producción o 20 líneas de producción. Esta es clave para poder entender en la dimensión nueva para el desarrollo rural. Fomento cooperativo. Quiere decir que tenemos que tener un tratamiento de fomento de las cooperativas, por lo menos igual a las MIPES. Las MIPES tienen su fondo Crecer, 1.200 millones de soles, etcétera. ¿Por qué las cooperativas que estamos en las zonas más abandonadas y complicadas no tenemos un tratamiento de equidad? La institucionalidad cooperativa es un Consejo Nacional de Cooperativas, donde el sector público y privado podamos concertar acuerdos y compromisos. La tributación inclusiva
Y aquí necesitamos que la 29972 sea el elemento que se convierta en una ley permanente, no transitoria, que termina en diciembre dentro de 2 años, ¿cierto? Eso es clave que podamos entenderle, y sobre esta base, para nosotros debía solo modificarse la 29972 de manera específica, adecuarse a los retos y desafíos para el futuro. La supervisión cooperativa, para nosotros es muy importante la supervisión cooperativa, porque lamentablemente echa la ley, echa la trampa. Entonces mucha gente se coge de la organización cooperativa para hacer falsas cooperativas, hacer cooperativas de maletín, como se dice, y a nosotros eso se llama trampa, y eso tenemos que corregir. Y por eso es que hay que crear un mecanismo de supervisión, ¿no? Esto es lo que... y agradezco por su paciencia. Muchas gracias, don Lorenzo. Le damos la palabra al señor Luis Mendoza de APP Cacao. Gracias, congresista, por la oportunidad, y a todos los funcionarios del Ejecutivo, gremios, y también al viceministro de la Producción. Bueno, Lorenzo creo que ha explicado ampliamente el contexto del sector agrario, y también el congresista ha hecho referencia al mismo, ¿no? Entonces, lo que nosotros creemos, no solo porque somos agrarios o agraristas, como quieren decir, sino que en el momento que el Estado peruano y el gobierno, o todos los gobiernos, miren que el sector agrario es un sector clave, no solo porque es importante para el tema alimentario, sino también que genera divisas importantes para el Perú, y que generalmente el sector agrario, el sector rural, no demanda de tantos programas sociales, sino de incentivos que ayuden a crecer, y de crecer de manera sostenible a las familias. Yo creo que esa mirada, el momento que el Estado lo ve así, creo que podemos hacer cambios importantes. Nosotros como desde Cacao, bueno, lo que escuchando al viceministro de la Producción, un poco preocupado, porque posiblemente el próximo año tengo elecciones y vamos a tener otro gobierno posiblemente, y no y nuevamente vamos a no tener una ley de cooperativas con todo ese tema. Nos preocupa, viceministro, porque cuando nos pusimos a trabajar hace 2 años, cuando el congresista Miguel Ángel hizo bien referencia y se entregó la propuesta a Produce, era con ese optimismo de poder tener esta ley, ¿no? Pero, y se trabajó mucho, se trabajó en espacio multisectorial, donde había un funcionario del Ministerio de Economía, de la SUNAP, ustedes mismos, los gremios y varias cooperativas. Y ahí yo creo que es un documento bastante completo, y que hay insumos muy, muy valiosos que deberían nos permitir avanzar en el corto plazo. Yo creo que seguro con el pedido del congresista de un cronograma tentativo para ir diciendo cuándo vamos a tener esta ley marco, pero sí nosotros hemos conversado como gremio y decimos, si vamos a tener una nueva ley y una ley más de lo mismo, ¿para qué? ¿No? ¿Para la foto? No, uno que no somos muy fotogénicos, y no, pues necesitamos una ley que va a generar verdadero cambio, que pedimos el tema de fomento, el tema de promoción, esas cosas hay que ver. El tema tributario, yo no sé si tiene que estar en la ley o tiene que estar en otro proyecto de ley específicamente para el tema tributario, pero creemos también que ante la finalización de la 29972, yo no sé si tiene que seguir tal cual la 29972. Hay que hacer algunas mejoras estructurales de beneficios, ¿no? ¿Cuál fue el criterio de establecer que sean 20 UITs, por ejemplo, el techo máximo de exoneración al IGB o a la renta? ¿Se puede reevaluar ese monto? Creemos que sí. Entonces, nosotros cuando le planteamos aquí nuevas estructuras y nuevos cambios para el tema del movimiento cooperativo, lo pedimos porque creemos que necesitamos fortalecernos como sector agrario, pero también necesitamos fortalecernos en el marco de la institucionalidad del sector. ¿Por qué no incorporar, por ejemplo, fondo de desarrollo o fondo de fomento de la institucionalidad? Países que tienen estos fondos desde hace muchos años. Colombia, por ejemplo, tiene experiencia de fondos del año 1930.
y que les ha funcionado muy bien, con algunos trabas, tropiezos, pero que incentivan a todo el sector agrario o algunas cadenas específicas. ¿Por qué no podemos tomar modelos de ese tipo que nos pueda a nosotros también servir? Y eso yo creo que sería un buen impulso, no tanto a nosotros como organizaciones, no tanto al modelo cooperativo, sino que empoderas, posicionas y haces competitivo al productor rural. Porque ellos en sí son la base del desarrollo y del manejo y del funcionamiento del tema cooperativo. Y ahí nosotros, ese es un pedido que nosotros sí quisiéramos hacer. Y por último, aquí aprovechando que están los funcionarios de la SUNAT, era ver el tema de, en algún momento seguro en otro espacio vamos a ver este impuesto a la renta de la primer comercio justo, que con tanto esfuerzo en los años 90 luchamos los pequeños productores para hacer corriente, para ser parte de esta corriente que se generó en esos años en Europa y en Estados Unidos, y con beneficios muy importantes que le permitían hacer competir a los pequeñitos con los monstruos de las transnacionales, por el tema de precios, que fue el primer comercio justo. Ahora ese es un beneficio que nos lo están cortando, ahí con alguna inadecuada interpretación. Creemos nosotros que esa es parte de una revisión que también se tiene que dar. Bueno, eso es todo por mi parte, muchas gracias. Sí, viceministro. Sí, con la disculpa del caso me voy a tener que retirar. He tomado nota de todas las intervenciones y el compromiso es obviamente sacarlo lo antes posible, a la brevedad posible. Nosotros presentamos el año pasado la propuesta que ustedes mencionaron, lo hicimos al Consejo de Coordinación Viceministerial, y ahí es donde hemos recibido comentarios de distintos sectores. Entonces, hay temas como que, por ejemplo, el tema tributario, del cual va a hablar con más detalle Marco Camacho, que es el tema de competencia del Ministerio de Economía. Pero también, digamos que los temas tienen distintos plazos, ¿no? O sea, hay visiones que tienen los distintos ministerios, y por eso es que lo que estamos trabajando es una ley que realmente fomente el desarrollo del modelo cooperativo. He escuchado también los temas de financiamiento, que es un tema muy importante que tiene que estar incorporado a esto. Personalmente considero que la ley debe ser una ley, digamos, comprensiva, que en el sentido que incluya todos los aspectos, y luego, bueno, a nivel de reglamento, normas de menor rango, se pueda especificar los temas puntuales de cada sector. Pero es el compromiso del Ministerio de la Producción, y yo aquí lo ratifico, en el más breve plazo, tener ya por fin el texto final consensuado de la ley de cooperativas. Yo me tengo que retirar, pero se queda la directora de cooperativas del Ministerio de Producción, que está tomando nota, y si tiene alguna pregunta o detalle que quisieran que les absuelvan, se queda. Señor viceministro, discúlpeme, señor congresista, antes de que usted se retire, lo que hay un tema muy importante entre las cooperativas es la sociedad conyugal. Necesitamos las mujeres también estar incluidas, porque siempre en las cooperativas la cabeza de la sociedad de cooperativas es el varón. Y si se discute mucho la paridad, las mujeres también hacemos economía de escala en todos los territorios. Muchas gracias por su atención. Al viceministro le voy a pedir solo 5 minutos más, porque me gustaría que pudiera escuchar directamente a Iván Mifflin, que es de C Competitivo, sí, que es la organización que de alguna manera nos está apoyando para poder tener este tema sobre la mesa de debate. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias, viceministro. Voy a ser muy breve. En realidad, C Competitivo es un programa de la cooperación suiza SECO, que tiene como contraparte el Ministerio de Economía y Finanzas, y busca promover, como su nombre lo indica, la competitividad tanto a nivel nacional como a nivel de las cadenas de valor. Y en el campo de las cadenas de valor nos interesa fundamentalmente el desarrollo de negocios y cadenas de valor, fortalecer, facilitar el comercio exterior, y también, por cierto, fortalecer
fortalecer el capital humano. Y en este campo y en este marco, digamos, de temas estratégicos es que tenemos como socios desde ya, digamos, algunos años a las asociaciones de productores de cacao, a la APP Cacao y a la Junta Nacional del Café en representación de los productores cafetaleros organizados en cooperativas. Y digamos, uno de los temas transversales de ambos cadenas, y aquí también quisiera mencionar a la Junta Nacional del Banano aquí presente, con la que también tenemos un trabajo más regionalizado en Piura, es justamente la necesidad de mejorar la gestión y gobernanza. Y una de las, digamos, iniciativas que hubo, digamos, de parte de la misma, digamos, Junta Nacional y del APP Cacao, es que nos solicitaron, nosotros somos acompañantes, orientamos, y a pedido de la Junta y de la Cámara, se planteó una asesoría precisamente para desarrollar en el marco del grupo multisectorial que constituyó, produce en esa ocasión, una propuesta de política y de norma legal de las cooperativas, ¿no? Y ahí yo quisiera solamente rescatar tres aspectos, ¿no? Que ya se han incidido, pero que quisiera señalar lo novedoso de estos aportes, que son fruto además de la sistematización de la misma experiencia de muchos años del sector cooperativo, ¿no? Primero, que no es una ley solamente normativa de control, de supervisión, sino que lo que se buscaba la propuesta es hacer fomento, que es algo que ya hemos comentado. Y claro, fomento sin financiamiento, fomento sin, digamos, instrumentos de fomento, es muy poco, halagador, no tiene tanto sentido estratégico, ¿no? Era la idea, pues, que el fondo Crecer, como ya ha mencionado el señor Lorenzo Castillo, pudiera tener, sin necesidad de generar nuevos fondos, nuevos recursos, pudiera tener también el apellido materno de cooperativas. Ya tenía el de MIPYMES, bueno, el apellido materno de cooperativas, y basarse un poco en la misma lógica que tiene actualmente la legislación favorable a la micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Hay muchas incomprensión todavía en muchos instrumentos de innovación, de capacitación, de la diferencia entre la cooperativa y las MIPYMES, ¿no? Entonces se piensa que una cooperativa, porque agrupa a 2.000 productores y tiene una facturación de $6 millones, por ejemplo, como el caso de Acopagro, Oro Verde, o qué sé yo, cualquiera de las grandes cooperativas que tenemos en nuestro país, ya no es digamos, objeto de ciertos beneficios, y no es entendida, digamos, para los fondos que son como Innovate Perú, Fondesit, etcétera, que existen en el mercado. Entonces, este es uno de los temas importantes que daba de la propuesta de legislación. Segundo, que era importante el fortalecimiento de la institucionalidad a través de la creación, pues, de una especie de foro que, así como el Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, pudiera ser también una especie de Consejo Nacional de Cooperativas que pudiera agrupar a los sectores de las cooperativas con el sector académico, con el sector público principalmente, de manera de que pudiera en este foro discutirse constantemente los planes de desarrollo cooperativo, las políticas, y que es un espacio que desde la sociedad civil pueda validar las políticas públicas, ¿no? Y el tercer gran tema que se trabajó también de manera exhaustiva, y creo que de manera muy técnica y profesional, es la incorporación digamos, la interpretación del régimen tributario y del acto cooperativo, ¿no? Creo que esos tres pilares son los tres pilares que están contenidos en esta propuesta, y creo que, como ya se ha mencionado, nosotros estaríamos, por supuesto, a través de las asociaciones, de los gremios nacionales, muy, digamos, dispuestos a apoyar con asesoría técnica. De hecho, que ya tenemos proyectos con banano, con cacao, con café, y también con el sector de banano, donde se incluye estos temas que pueden ser muy útiles para el desarrollo del sector cooperativo y de las cadenas de valor de estos cooperativistas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministro. Gracias por la invitación. Invitamos a la directora de cooperativas a que nos acompañe acá en la mesa. Por favor.
A continuación, le damos el uso de la palabra al doctor Felipe Yanacone, gerente de normas tributarias, para su opinión, los alcances para la implementación de la propuesta normativa. Doctor. Muchas gracias, señor congresista, venía a la mesa. Bueno, ya que se nos indicó dar alguna opinión y alcances para la implementación de la propuesta normativa que nos llega el día viernes, entonces teníamos una serie pues de comentarios en concreto, venimos de SUNAT por la parte relativa al régimen tributario. Que preocupación porque de la manera como está esbozado el proyecto realmente lo vemos bastante complejo, ¿no? Y bueno, la SUNAT podrá hacer sus mayores esfuerzos por poder administrarlo, pero también vemos que se está recargando el costo tributario de cumplimiento para los contribuyentes, en especial a los socios cooperativistas, ¿no? Así podemos citar algunos ejemplos, que cuando hablemos de estos ejemplos también estoy dando a conocer también qué cosas o más o menos por dónde iría el modelo que a la SUNAT le interesaría pues o podría administrar, ¿no? Por ejemplo, cuando se insiste pues en el tema que es así también de la transparencia fiscal, pero ahora se hace una transparencia ya totalmente contundente, ¿no? Es decir, porque ya a la cooperativa se le va a señalar que sea quien atribuya todos los gastos, costos, crédito fiscal, débito fiscal, restitución de derechos, saldos a favor del exportador, percepciones, retenciones, detracciones y pagos, ¿no? A los respectivos socios. O sea, la misma cooperativa va a ser como una especie pues de administración tributaria que va a ser por último está haciendo hasta las liquidaciones tanto de lo que le corresponde a ella como cooperativa como lo que le va a corresponder o lo que le correspondería a los socios, esperando todavía que los socios cooperativistas todavía procedan ellos con hacer la declaración, determinación e información también de todas estas operaciones, ¿no? Entonces, esto va a llevar pues que SUNAT tenga que extender ese control tributario. Por ejemplo, se mencionaba de cooperativas con 2.000 productores, ¿no? Que ahora se controla pues básicamente a la cooperativa y extender pues el control pues a 2.000 socios cooperativistas, ¿no? En este ejemplo concreto, ¿no? Y después esto merece todavía un desarrollo, ¿no? Porque por ejemplo hay que pensar si tenemos detracciones que se hacen sobre los bienes, entonces cómo distribuir las detracciones en varios socios cooperativistas, ¿no? ¿Quién es el dueño del bien, ¿no? Entonces hay cositas que debemos seguir pensando acá también, como por ejemplo el artículo 133 del proyecto que habla de afectación al impuesto a la renta y que las cooperativas están afectadas por los ingresos netos. Bueno, también habrá que definir qué cosa es ingreso neto por operaciones con terceros, ¿no? Entonces vamos a tener con ello pues vamos a pasar de un sistema en la actualidad que tenemos, si bien el régimen del socio, por ejemplo el socio de cooperativista agrario y el régimen de la cooperativa, pero son dos sistemas controlables en cabeza de la cooperativa, ¿no? Entonces con este esquema vamos a pasar a dos sistemas controlables en dos cabezas, ¿no? De la cooperativa y de todos pues los múltiples socios cooperativistas, ¿no? Y bueno, también en la parte de la determinación y pago del impuesto a la renta propuesto, ¿no? También como van a atribuir las cooperativas mensualmente, van a atribuir todo lo que hemos mencionado, los ingresos, costos, retenciones, percepciones, dentro de los plazos que establece el Código Tributario para las obligaciones mensuales. Así, por ejemplo, tendrán hasta el 15 del mes siguiente a las obligaciones para informar, atribuir a los socios cooperativistas, pero esto se cruza también con el plazo que tiene el mismo socio cooperativista, porque él va a tener que hacer las declaraciones ahora de acuerdo a la propuesta, ¿no? Y se cruzan, se superponen los plazos, ¿no? Y no se señalan los efectos del incumplimiento, ¿no? ¿Qué pasa si la cooperativa no informa, no reporta dentro de los plazos? ¿Qué pasa con el socio, no? Y es una obligación de la cooperativa frente al socio, no es una obligación de la cooperativa frente a la SUNAT o a una entidad estatal. Entonces todavía falta, pues, consideramos desarrollar más aspectos sobre el particular, ¿no? Después artículos 140, 150 con la declaración y pago del IGB. Que, bueno, aparte del tema de la atribución mensual, se señala que se va a declarar tanto como por la cooperativa y por el socio también, pero el plazo del pago lo establece también vinculado al plazo en que el socio le corresponda conforme esté en el régimen general de renta, en el régimen MIPE tributario o en el RER, ¿no? En el régimen especial de renta.
para el socio, ¿no? Pero sin embargo no contempla y qué pasa si el socio no está en ninguno de estos regímenes, sino en el del 146 propuesto, que va a pagar en función a sus ingresos a partir de las 20 UIT, ¿no? Que es replicando los montos pues que están en la ley de cooperativas agrarias, ¿no? Y preocupa también este costo del cumplimiento, porque este socio, si estaba en el régimen general, por ejemplo, presentando su PDT 621 cada mes, ahora también va a tener que presentar pues estos pagos, estas declaraciones en paralelo, ¿no? Después también la coexistencia de otros regímenes, artículos 144, 133, ¿no? Que las cooperativas pueden ser objeto de un régimen tributario más beneficioso y pueden optar por acogerse a él, ¿no? Pero el proyecto recoge en principio el régimen tributario, así estaría desarrollando, de los socios cooperativistas, ¿no? Entonces, lo que quedaría, digamos, son por las operaciones con los no socios, por las que la cooperativa tendría que pensar, y no sé si en eso se esté pensando, que por estas operaciones, digamos, residuales, ¿no? Con los no socios, por esto se está pensando que la cooperativa pueda acceder a unos regímenes preferenciales, ¿no? Por decirlo de esta manera, ¿no? También cómo jugar este tema de los tramos inafectos y afectos al impuesto a la renta, ¿no? Se crea un nuevo régimen en función a los ingresos para todos los socios cooperativistas, ¿no? Y bueno, pero no considera o no es claro qué pasa si el socio está en más de una cooperativa, ¿no? Entonces, ¿cómo sus ingresos, si pasa de 20 UIT, están en 2 cooperativas el socio, o es por cooperativa esta tributación propuesta en este modelo? Y también señala, pues, si supera el socio las 140 unidades impositivas tributarias en el año, señala, pues, que el siguiente año se va al régimen general del impuesto a la renta, ¿no? Pero también nos salta la pregunta, ¿y por qué no se puede ir al régimen MIPE tributario, ¿no? Entonces se le recorta pues esta posibilidad. Y en la actualidad, por ejemplo, se emiten liquidaciones de compra sin impuesto hasta 75 unidades impositivas tributarias, ¿no? Y pasaríamos a un esquema que a partir de las 20 unidades impositivas tributarias, quien no estaba acostumbrado a tributar mes a mes, o sea, ahora sí se va a pasar a tributar, ¿no? Después se habla en las retenciones del impuesto a la renta a los socios, ¿no? Que se controla por socio, pero no precisa si esta retención tiene efectos cancelatorios o no. Y tampoco articula esta retención con el mismo impuesto a la renta, que se supone es crédito contra el impuesto a la renta o crédito contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Y qué pasa si en el impuesto a la renta el socio ha suspendido su obligación de hacer pagos a cuenta? Igual va a tener que seguir pagando estas obligaciones del régimen propuesto, ¿no? Y un par de ideas más para comentar, y claro, el objetivo es seguir fortaleciendo el proyecto para hacerlo, digamos, desde nuestro punto de vista, mucho más manejable, ¿no? Entonces, por ejemplo, las obligaciones de las cooperativas, también se habla de una obligación de registro, entonces no sabemos, a cargo de la SUNAT, pero no sabemos si nos estamos refiriendo al mismo RUC que ya existe o es un nuevo registro que hay que implementar, y con qué sentido, ¿no? Después también nuestra preocupación, que se crea una serie de documentos, ¿no? Los documentos de atribución cooperativo, por ejemplo, los documentos internos, bueno, los internos ya existen, ¿no? Pero nuestra preocupación también es si se van a crear, como está diseñada la propuesta normativa, se crearían en papel, ¿no? Entonces, el objetivo para poder manejar la cantidad de información es ir al mundo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que ver si realmente se puede manejar esto, ¿no? Después también hay disposiciones especiales desde el artículo 152 y siguientes para las mismas cooperativas, que por ejemplo las cooperativas de servicios educacionales tienen el mismo tratamiento de las instituciones sin fines de lucro, ¿no? Pero ahí necesitamos saber un poquito más del desarrollo, porque el régimen está concentrado en el socio, en la propuesta, en el socio cooperativista, y cómo le extendemos un régimen, por ejemplo, de entidades exoneradas del impuesto a la renta por la finalidad educativa de la cooperativa al socio cooperativista, ¿no? Esa parte es la que no comprendemos, ¿no? Y por último, un comentario, también se le dice que las cooperativas agrarias se rigen por la ley que promueve la inclusión de los productores agrarios a través de la cooperativa, ¿no? Entonces ya ahí ya no entendemos cuál es el objetivo del cambio propuesto, si vas a seguir con tu régimen tal como estaba, ¿no? Entonces estos son algunos comentarios que simplemente hacen trasladar pues la preocupación y también de trasladar el compromiso pues de poder mejorar, fortalecer pues la propuesta que se está trabajando, ¿no? No sé.
Gracias. Buenas tardes, señor congresista. Buenas tardes con todos. Sí, de parte de SUNAT hemos estudiado la propuesta y hay 3 conceptos, digamos, claves para nosotros. El primero es que encontramos en la propuesta un traslado del costo de cumplimiento de la cooperativa al socio, ¿no? Y el problema es que ese costo está yendo en el mismo volumen, con las complejidades que puede tener los regímenes tributarios, desde el general, pasando por el MIPE, el RER, ¿no? Y ya de repente en el RUS. Entonces, ese traslado de costo no tiene ninguna simplificación, entonces eso podría traer más bien un desmedro en el tema de la promoción de la cooperativa. El segundo tema, bien lo ha señalado el señor Felipe Yanacone, hay varias precisiones normativas que hacer que están hoy día con esa eficiencia podrían generar incertidumbre, ¿correcto?, en la determinación del impuesto. Entonces ese es el segundo concepto. Y el tercero es que nos preocupa que esta forma de determinación del impuesto, a través vía retención, ¿correcto?, por encima de las 20 UIT hasta las 140, se aplique para todos los modelos cooperativos, ¿correcto? Ya no solamente para el agrario, sino para todos los tipos de modelos cooperativos. Eso podría generar un desequilibrio en el sistema tributario.